Bueno, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo H y les vamos a hablar acerca de fibrosis pulmonar. El equipo está conformado por Marín Rosas Itzel Alondra, Martínez López Carla Verónica y Romero Sánchez Neftali Audrey. En cuanto a objetivos, vamos a tener el general, que es entender en qué consiste la fibrosis pulmonar, así como el seguimiento adecuado. Y en objetivos específicos vamos a tener 3 principalmente, que es conocer las características histopatológicas, así como las comorbilidades de la fibrosis pulmonar, analizar el tratamiento para la fibrosis pulmonar y sus cambios a través del tiempo, además de identificar oportunamente la enfermedad para un mejor tratamiento. Como índice, vamos a tener 11 puntos principalmente, que es como tal la definición, la clasificación de la enfermedad, epidemiología, la incidencia y prevalencia, la historia natural, así como los fenotipos, datos clínicos, evolución funcional en el diagnóstico y seguimiento, la radiología, histopatología, anticuerpos, comorbilidades y el tratamiento. Bueno, vamos a comenzar con la definición. Bueno, vamos a tener que la fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante de origen desconocido. Esta va a estar limitada al pulmón solamente y se va a encontrar dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Dentro de estas va a ser la más común y la de peor pronóstico a un corto plazo. Esta fibrosis pulmonar Ay, ya se perdió el audio. Te dejaste de escuchar algo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. Bueno, no Sí, ya te escuchamos, pero pongámonos de acuerdo en el chat. Si no nos escuchamos, para que me avisen y cambio el internet, por favor, chicos, me avisan. Sí, doctor. Gracias. Bueno, como ya les había mencionado, ocurre fundamentalmente en adultos mayores. Va a ser progresiva y de un curso crónico e irreversible. Este va a tener un patrón radiológico, así como histopatológico, que se expresa en un patrón característico de una neumonía intersticial usual. Esta enfermedad va a tener un mal pronóstico a corto plazo, como ya les había mencionado, pues la supervivencia media de esta fibrosis pulmonar idiopática es de 3 años. Y como ya les había mencionado, esta fibrosis pulmonar idiopática se encuentra dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Estas se van a encontrar a su vez en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Estas van a ser entidades heterogéneas de un comportamiento variable, pero van a tener características tanto clínicas, funcionales y radiológicas muy semejantes. La que sigue, por favor. La que sigue. Como ya les había mencionado, van a estar dentro de las enfermedades pulmonar intersticial difusa, dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Y va a ser la más común, con un porcentaje de un 46% a un 64%. La que sigue, por favor. Bueno, esta enfermedad realmente no tiene una clasificación universal. Sin embargo, en la bibliografía consultada nos menciona una clasificación que va de acuerdo al alto riesgo de muerte a corto plazo en 2 años
y de bajo riesgo al momento del diagnóstico. Aquí vamos a tener criterios tanto estáticos y dinámicos. Los criterios estáticos van a ser aquellos que se presenten al momento del diagnóstico, como va a ser un grado de disnea avanzado, como ya lo habíamos visto en otra exposición, el grado de disnea avanzada va a ir de un grado 3 a 4. También vamos a tener una difusión pulmonar de monóxido de carbono, que va a ser menor o igual al 40%, una desaturación menor o igual al 88% durante el test de marcha en 6 minutos, una marcada panalización en la tomografía computarizada. Bueno, este va a ser uno de los principales signos que más adelante les vamos a mencionar, así como la presencia de alguna comorbilidad, como va a ser la hipertensión pulmonar asociada, parámetros gasométricos de insuficiencia respiratoria y un efisema combinado con la fibrosis pulmonar idiopática. En los criterios dinámicos, estos van a ser aquellos que se observan durante el seguimiento de la enfermedad. En estos vamos a tener el aumento del grado de disnea, la caída de la difusión pulmonar de monóxido de carbono, así como la capacidad vital forzada. Se me está trabando, perdón. Y el último punto, la progresión rápida de los síntomas, que igual se los van a mencionar más adelante, pero pues esta se caracteriza por ser en un periodo menor a los 6 meses. Bueno, ahora vamos a entrar en epidemiología, prevalencia e incidencia. Y bueno, vamos a tener que en Estados Unidos la prevalencia es de 14 a 27.9 casos por cada 100,000 habitantes. En Europa va a variar de 1.25 a 23.4 casos por cada 100,000 habitantes. En Japón son de 2.95 casos por cada 100,000 habitantes y en Taiwán es de 6.7 casos por cada 100,000 habitantes. Anualmente en incidencia, Estados Unidos varía entre 6.8 a 17.4 por cada 100,000 habitantes. En Europa es de 0.22 a 7.4 casos por cada 100,000 habitantes y en Taiwán es de 0.6 a 1.4 por cada 100,000 habitantes. Estos datos epidemiológicos que se reclutan por sexo y edad nos van a dar la evidencia que la fibrosis pulmonar va a predominar en el sexo masculino, sobre todo en las personas mayores de 75 años. La fibrosis pulmonar tiene incluso una mayor mortalidad que algunos tipos de cáncer y como ya lo había mencionado mi compañera, la supervivencia media es de 3 años. Y bueno, ahora vamos a pasar a la historia natural de la enfermedad, así como los fenotipos. Siguiente, por favor. Bueno, es importante que se conozcan la historia natural de la enfermedad y los fenotipos, es decir, las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente, porque nos va a ayudar a tener un mejor manejo. Sin embargo, en esta enfermedad pues aún no están como tal establecidos. El que nosotros tengamos los fenotipos se denomina que nos van a dar claves, es decir, esto nos va a ayudar a predecir el comportamiento clínico, el pronóstico y la respuesta que va a tener al tratamiento el paciente. Y a su vez nos va a ayudar a agrupar a los pacientes para que podamos darle un tratamiento de manera individual y que este sea efectivo, dependiendo de los rasgos clínicos que ellos presenten. Como en otras enfermedades, por ejemplo en el asma o el EPOC, que ya existe como tal un tratamiento para cada fenotipo. La fibrosis pulmonar, pues no es el caso y solamente se han descrito 4 fenotipos para hablar acerca de la evolución de la enfermedad, pero pues solamente se describen hipotéticamente, ya que como tal no nos ayudan a reconocer el patrón del comportamiento ni a generar una estrategia terapéutica individual. Siguiente, por favor.
Entonces, de los 4 fenotipos que se han descrito son progreso lento, rápido, pacientes que independientemente de la progresión, estos ya sean rápidos o lentos, van a presentar una exacerbación aguda en la fibrosis pulmonar. Y el cuarto es cuando se tiene la fibrosis pulmonar con enfisema o también se le denomina síndrome combinado. Esta tabla que les puse aquí, pues, es muy importante porque como vemos, en la sobrevida es la línea que está vertical y abajo está la línea que nos marca el tiempo de la enfermedad. Entonces, como vemos al inicio va a haber un periodo asintomático en el cual la sobrevida pues va a ser muy alta. Sin embargo, cuando se comienzan a presentar los síntomas, esta línea va a ir bajando, que es a lo que se refería Alondra con la sobrevida. Es en muy poco tiempo y bueno, después de que se inicien los síntomas, pues puede que estos se presenten de manera rápida o un poco más lento y a su vez en esta presentación, pues se adquieran algunas exacerbaciones y pues esto igual condiciona un peor pronóstico. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poquito más acerca de cada una de estos 4 fenotipos, pues vamos a comenzar con el primero, que es los progresos lentos, que en la mayoría de los pacientes es lo que ocurre. Y en solamente se va a presentar, entonces en estos progresos lentos, la evolución va a ser con un deterioro lento y progresivo también de la función pulmonar. Cuando se realiza el diagnóstico, se van a referir síntomas de más de 24 meses, es decir, pues 2 años de evolución, o van a ser aquellos pacientes que sobreviven más de 3 años después de que se realizó el diagnóstico. Como ya les había mencionado Alondra, la supervivencia va hasta los 6 años. Sin embargo, la supervivencia media es de 3. Entonces, como vemos, es muy, muy poco tiempo y por eso normalmente se encuentra dentro de en la clasificación con los cánceres por la rápida evolución que tiene esta enfermedad y la poca sobrevida que se tiene. La evolución funcional en este fenotipo va a haber una disminución de la capacidad vital forzada y también puede haber una disminución del deseo. Y solamente del 5 al 10% de los pacientes que están en este fenotipo van a presentar alguna exacerbación y esto a su vez pues va a precipitar a la fase inicial, a la fase final, de la enfermedad. De igual forma vamos a tener el segundo fenotipo, que es el de progreso rápido. Este solamente se va a presentar de 5 al 10% de los pacientes, es decir, una minoría. Y en lo que va a caracterizarlo es que hay un deterioro rápido de los síntomas y de la función pulmonar. En estos pacientes, al momento del diagnóstico, se refieren los síntomas en menos de 6 meses de evolución y pues va a haber un deterioro importante de las pruebas funcionales respiratorias o una caída de la capacidad vital forzada de más del 10% o del DLCO de más de 15% y esto va a ocurrir en un periodo de 6 a 12 meses y pues como su nombre lo indica va a haber una rápida progresión y la muerte se puede condicionar por una insuficiencia respiratoria que puede presentarse en pocos meses a 1 o 2 años. Entonces, si lo comparamos con la supervivencia del progreso lento, que son en promedio de 3 a 6 años, pues es prácticamente la mitad del tiempo en la que va a progresar esta enfermedad. De igual forma, se va a presentar más en hombres que en mujeres, comparado con los progresos lentos. Y es importante que se tengan en cuenta los antecedentes del tabaquismo. Y siguiente, por favor.
En el tercer fenotipo, que es aquellos que presentan exacerbaciones agudas, se va a presentar en un 5 a 20%. Entonces, las exacerbaciones agudas lo que van a hacer es que va a hacer un rápido empeoramiento de la enfermedad y no va a tener como tal una causa clara. Cuando se presenten las exacerbaciones es importante que se descarte la presencia de una infección, de un embolismo pulmonar o una insuficiencia cardíaca. Cuando se presenta alguna exacerbación, pues es más probable que el paciente muera. Y en caso de que no ocurra, lo que va a pasar es que va a haber una disminución, va a haber un aumento en la disminución de la función pulmonar. Entonces, en estas exacerbaciones agudas, pues se van a desconocer como tal los predictores que van a generar estas exacerbaciones. Sin embargo, hay algunos factores que se han relacionado, como la presencia de reflujo gastroesofágico, el sobrepeso, la obesidad, padecimientos invasivos como puede ser una biopsia o una broncoscopía. Y la importancia de la presencia de exacerbaciones es que va a aumentar hasta un 60% la mortalidad y la sobrevida pues va a disminuir muchísimo más en estos pacientes. En caso de que no se cumplan los criterios que ya nos había mencionado Alondra para la fibrosis pulmonar, se debe solamente de tener la sospecha de una exacerbación aguda. Y bueno, igual hay unos criterios que van a ayudarnos a definir como tal que hay una exacerbación aguda, que como principal es que ya se haya hecho un diagnóstico de fibrosis pulmonar, que haya un empeoramiento inexplicado o algún desarrollo de disnea dentro de los últimos días, que se haya realizado una tomografía computada de alta resolución, y que en esta se presente el vidrio esmerilado bilateral o que haya una consolidación con la neumonía intersticial usual. Y bueno, este es prácticamente lo más importante, que el que se presente una exacerbación aguda pues va a tener un impacto en el pronóstico de nuestro paciente. Siguiente, por favor. En aquellos pacientes que presenten el síndrome combinado, es decir, la fibrosis pulmonar y un enfisema, pues se dice que este como tal es un nuevo síndrome por la asociación que tienen, porque va a presentar características clínicas, funcionales y pronósticos propios independientemente de los otros fenotipos que les había mencionado. Y la presentación clínica de este fenotipo es que va a haber disnea, generalmente hay un antecedente de tabaquismo que sea actual o previo en el 90% de los pacientes. Va a haber un enfisema en los lóbulos superiores y una fibrosis en los lóbulos inferiores, así como alteraciones en el intercambio gaseoso. De igual forma va a aumentar la capacidad pulmonar total conservada y va a haber un aumento residual, que a estas dos características se le va a denominar como volúmenes pulmonares pseudonormales. De igual forma va a haber una capacidad vital forzada mayor con respecto a la fibrosis pulmonar y va a haber una menor caída de esta en el seguimiento. De igual forma, este síndrome se asocia con la hipertensión pulmonar y a su vez esto nos va a generar un peor pronóstico, donde la supervivencia es del 60% en el primer año. Siguiente, por favor. De igual forma se mencionan las características clínicas que son importantes en la evaluación en estos pacientes, como es la fibrosis pulmonar idiopática asimétrica.
esta como tal ya no entra en los 4 fenotipos que les había mencionado. Bueno, no entra como un fenotipo, pero pues es importante que se haga esta evaluación. Y bueno, como su nombre lo indica, pues solamente se va a presentar el daño en un pulmón y va a ser generalmente más frecuente en aquellos que presenten enfermedad por reflujo gastroesofágico. De igual forma va a haber más compromiso del pulmón derecho. Y se dice que el pulmón que va a estar más afectado en esta fibrosis pulmonar es el que se encuentra del lado donde se duerme. Es decir, si se duerme de decúbito lateral derecho, pues va a ser el pulmón derecho. Y es importante mencionar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico nos va a contribuir a que haya una progresión de la enfermedad y que a su vez aumente la posibilidad de que haya exacerbaciones agudas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a los datos clínicos. Vamos a tener que la fibrosis pulmonar debe ser considerada dentro de los diagnósticos diferenciales en todo paciente adulto que tenga disnea crónica y progresiva. Al momento del diagnóstico, más del 90% de los pacientes va a referir tos seca y disnea con el ejercicio progresivo, haciendo estos los síntomas más comunes. Debemos de tomar en cuenta que el grado de la disnea es muy importante, ya que se va a relacionar con mayor afectación funcional, un peor pronóstico y una mayor mortalidad. En la exploración física, el 90% de los pacientes van a presentar estertores crepitantes tipo velcro y otro 50% va a referir acropaquías. Los estertores crepitantes deben ser considerados como una alerta para el diagnóstico precoz. Siendo así, la detección de los síntomas o signos sistémicos va a obligar al equipo médico multidisciplinario a descartar una enfermedad del tejido conjuntivo. Los signos y síntomas que debe de explorar el médico son el síndrome seco, las úlceras orales, la debilidad muscular, artritis, artralgias, el fenómeno de Raynaud, rigidez matinal, disfagia, manifestaciones dermatológicas y manifestaciones oculares. Si se presenta alguno de estos, es obligatorio que se profundice sobre la presencia de una enfermedad del tejido conjuntivo. El retraso del diagnóstico desde el inicio de los síntomas hasta la primera consulta va a alcanzar de 2 a 3 años. Las razones son principalmente relacionadas a los pacientes, de que ellos confunden su falta de aliento con su sedentarismo, siendo además de que la enfermedad se presenta de forma lenta, por lo que cuanto más se retrase la consulta, mayor va a ser el riesgo de muerte independiente del grado de severidad de la fibrosis pulmonar. Ahora vamos a pasar a la evaluación funcional en el diagnóstico y el seguimiento. Los estudios de función pulmonar nos van a evidenciar la gravedad, también permitir el monitoreo de la respuesta al tratamiento y nos van a ayudar a definir el momento de referencia para un trasplante pulmonar. Los estudios funcionales de evaluación diagnóstica inicial deben ser los más completos posibles, que estos van a ser la espirometría, volúmenes pulmonares, difusión de monóxido de carbono y la prueba de caminata de 6 minutos con oximetría de pulso. Siendo así, la fibrosis pulmonar va a mostrar una forma característica en un patrón restrictivo con disminución de la capacidad vital forzada, la capacidad pulmonar total, el índice de volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada menor al 80%. También va a existir un compromiso de la transferencia de gases con disminución de la difusión de monóxido de carbono. Se va a presentar una hipoxemia de reposo que se va a exacerbar con el ejercicio, o puede presentarse también una normoxemia en el reposo con aparición de la hipoxemia
en el ejercicio. Cuando haya una disminución de la capacidad vital forzada del 10% y de la difusión de monóxido de carbono del 15% en un periodo de 6 meses, estos van a ser predictores de la progresión acelerada de la enfermedad y de que va a haber una mortalidad temprana. Vamos a tener que los parámetros de seguimiento y monitoreo del tratamiento principalmente son la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono, pero recomiendan que el parámetro que sea a seguir sea la capacidad vital forzada. Esto es porque va a reunir una mayor evidencia respecto a la seguridad, a la validez y la sensibilidad. Es una maniobra sencilla y no va a tener dificultades técnicas. No presenta limitaciones en cuanto a su accesibilidad ni costo y debe realizarse cada 6 meses. Bueno, ahora vamos a pasar a qué es lo que nos vamos a encontrar en la radiología. Vamos a tener que la radiografía posterior o anterior de tórax es una herramienta útil para determinar que un paciente con disnea de esfuerzo progresiva o tos tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Aquí podemos observar la radiografía posterior o anterior de tórax que se puede encontrar en la fibrosis pulmonar. Pero principalmente va a ser la tomografía computada de alta resolución del pulmón la que va a desempeñar un papel fundamental en el diagnóstico diferencial, pronóstico y en seguimiento de estos pacientes, pues tiene un valor predictivo del 90 al 100%. La tomografía va a presentar hallazgos similares a los observados en los cortes gruesos anatomopatológicos. Esto se realiza con una técnica que va a incluir las fases de inspiración y expiración máxima en pacientes que por primera vez se realicen el examen. También puede haber exploraciones adicionales en prono, si esto es necesario, así como también se puede modificar el protocolo si el paciente presenta síntomas que van a dificultar la exploración. Esto va a ser más que nada con el objetivo de identificar los hallazgos típicos del patrón de neumonía intersticial usual y así poder distinguirlo de otros patrones presentes que están en otras neumonías intersticiales idiopáticas. Bueno, debemos de familiarizarnos con el patrón de neumonía intersticial usual, ya que este es importante, pues va a ser suficiente para establecer el diagnóstico de la entidad sin la necesidad de que se compruebe mediante una biopsia. El diagnóstico que es ya certero de la neumonía intersticial usual se va a basar en la identificación de 4 hallazgos que son típicos. El primero es la afectación pulmonar, que debe tener un predominio basal y una localización subpleural. La presencia de reticulación evidente, la existencia del panal de abeja con o sin bronquiectasias y demostrar la ausencia de hallazgos considerados excluyentes de un patrón de neumonía intersticial usual. Bueno, entonces en esta primera imagen vamos a tener el patrón de neumonía intersticial usual típico. Estas van a ser alteraciones que van a tener una distribución característicamente basal y periférica y que en frecuencia son en parches. Aquí en la imagen número 2 vamos a tener el característico panal de abeja, que estos son espacios aéreos quísticos de diámetros variables que varían entre 3 a 20 milímetros. Estos van a estar agrupados en varias hileras y en donde estos quistes van a compartir paredes bien definidas. El panal de abeja es el hallazgo imprescindible para diagnosticar con certeza el patrón de neumonía intersticial usual, así que este es el signo característico de la radiografía. Y ya en la tercera imagen podemos encontrarnos que algunas veces el patrón definitivo de neumonía intersticial pues va a estar en forma asimétrica, es donde apunta la flecha. Esto sucede en un 25% de los casos.
este patrón de distribución de fibrosis es la más común en la fibrosis pulmonar que en otras enfermedades pulmonares intersticiales difusas fibróticas. Pero si aún con la tomografía no se encuentra el panal de abeja, el diagnóstico definitivo para la fibrosis pulmonar se deberá de confirmar mediante una biopsia quirúrgica. Y bueno, pasando a histopatología, siguiente, por favor. Pues como yo lo había mencionado, Neftali, tener un diagnóstico de neumonía intersticial usual, pues va a ser más certero para que tengamos el diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Y a su vez, en los hallazgos histopatológicos, pues vamos a tener evidencia de que la enfermedad está activa. Uno de los hallazgos más que se van a encontrar en la imagen histológica es la fibrosis, imagen en panal de abeja microscópica, como ya había mencionado Neftali, y que esté en actividad, es decir, que haya focos de fibroblastos. En cuanto a la imagen de panal de abeja, vamos a tener que estos son espacios alveolares irregulares, y estos van a ser de diferente tamaño, como ya nos habían mencionado, y van a estar en forma de tabiques finos, que a su vez van a estar revestidos por epitelio cuboidal o bronquial. Estos espacios van a estar llenos de mucina, detritos celulares, así como macrófagos y neutrófilos, que a su vez van a estar rodeados por una fibrosis densa que va a estar en una muestra de un músculo liso intercalado. De igual forma, se va a encontrar lo que son los focos miofibroblastosos, que estos van a estar compuestos principalmente pues, de fibroblastos, y estos a su vez van a estar dentro de una matriz edematosa. Los fibroblastos van a tener una característica que es su núcleo va a estar fusiforme en forma paralela y se va a encontrar en la superficie alveolar. Menciono también la bibliografía que en algunas ocasiones son confundidos con otros hallazgos, que son los cuerpos de Mason. Y a su vez, los fibroblastos van a estar delineados por células epiteliales reactivas. Se dice que dependiendo de la etapa de evolución en la que se encuentre pues, nuestro paciente, pues van a ser los hallazgos que se van a encontrar en la imagen histológica, y a su vez estos pueden variar de acuerdo al estado de fibrosis o cronicidad y si está activa. Y pues es por eso que a esta enfermedad se denomina como heterogénea, dependiendo y esto a su vez va a depender del espacio y del tiempo en el que se encuentra la enfermedad. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí están una tabla donde nos muestran las características histológicas que se van a encontrar cuando sí es un patrón de la neumonía intersticial usual, cuando es probable, posible o cuando no es. Como ya les había mencionado, para determinar que sí es un patrón de la neumonía intersticial usual, pues debe de haber evidencia de fibrosis marcada y va a haber a su vez una distorsión de la arquitectura. Debe de estar la imagen en panal de abeja con predominio subpleural y la distribución paraseptal. Los parches que ya nos había mencionado Nef, la presencia de los focos de fibroblastos y que haya ausencia de características que no sean del diagnóstico de la neumonía intersticial usual. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los autoanticuerpos. La que sigue, por favor. Y bueno, la importancia de este estudio en la fibrosis pulmonar idiopática va a ser descartar la afección sistémica, por lo cual se va a recomendar la determinación de dos factores, principalmente el reumatoide y los anticuerpos antinucleares. ¿Esto por qué? Porque hay una enfermedad llamada no caracterizada del tejido conectivo, el cual va a presentar manifestaciones clínicas de una enfermedad de tejido conectivo con anticuerpos positivos, pero que no va a reunir los criterios de dicha enfermedad.
La importancia de esto es que se cree que esta enfermedad está en un grupo intermedio entre lo que es una fibrosis pulmonar idiopática y las enfermedades pulmonares idiopáticas difusas asociadas a la enfermedad de tejido conectivo. La gran diferencia va a ser el comportamiento de los anticuerpos positivos en estas dos enfermedades. Se sabe que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática con anticuerpos positivos se van a comportar igual que cuando son negativos. Sin embargo, en la enfermedad no caracterizada de tejido conectivo, estos se van a presentar en pacientes de menor edad con un predominio de sexo femenino y con títulos mayores de los anticuerpos antinucleares. La que sigue. Y bueno, pasando a comorbilidades, pues es importante que se haga una evaluación integral a nuestro paciente, ya que no es raro que haya alguna presencia de una comorbilidad y el que haya alguna, pues va a necesitar atención adicional a nuestro paciente. Como tal, se describen 3 principales en la bibliografía, que es la hipertensión pulmonar, que va a tener una prevalencia del 32% y se va a presentar mayormente en pacientes que tengan una enfermedad avanzada o que tengan el fenotipo de síndrome combinado con enfisema. Y algo importante es que la mayoría de los pacientes que tienen esta comorbilidad y se encuentran en una etapa de enfermedad avanzada, el 46% va a estar ya en lista de espera para que se realice un trasplante pulmonar. De igual forma, se dice que este va a estar asociado a valores menores del DLCO y va a haber una menor distancia recorrida en la prueba de caminata de 6 minutos. De igual forma, va a ser mayor el requerimiento de oxígeno suplementario y a su vez pues es peor el pronóstico para una supervivencia. Siguiente, por favor. La segunda comorbilidad es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual se dice que como tal la asociación entre ERGE y la fibrosis no ha sido totalmente establecida, sin embargo ya se ha relacionado desde hace tiempo atrás en cuanto al tiempo y la causalidad, pero la ERGE pues como tal se menciona que es un agente promotor para que haya un daño epitelial alveolar y fibrosis pulmonar. Entonces, de igual forma, se dice que el que se presente la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a favorecer la disfunción del esfínter esofágico inferior por tracción extrínseca, y es decir, que va a aumentar la presión intratorácica negativa y a su vez esto va a reducir la elasticidad pulmonar y es por eso que tiene esta relación. De igual forma, aún no ha sido muy establecida esta relación, pero se menciona que tiene alguna asociación con el tabaquismo, ya que va a permitir a que haya una relajación del esfínter esofágico inferior y en la mayoría de los pacientes con fibrosis pulmonar pues se tiene un antecedente de tabaquismo. De igual forma se menciona que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede presentarse asintomática o es subestimada, pero pues por eso se debe de realizar un monitoreo del pH. Y de igual forma, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una causa para que nos pueda generar alguna exacerbación aguda. Como tal, la evaluación de que se presente la enfermedad, el ERGE en un paciente con fibrosis no está totalmente recomendado y no es de forma sistemática en pacientes con fibrosis pulmonar. Sin embargo, pues sí se recomienda que se realice este diagnóstico. Y bueno, la tercera comorbilidad son los trastornos respiratorios del sueño y estos que están asociados a fibrosis pulmonar. Se han vinculado distintos trastornos del sueño con la fibrosis pulmonar y estos van a depender
que alteren, pueden alterar lo que es la calidad, la arquitectura del sueño, se puede producir taquicardia o que haya una desaturación nocturna, que pues a su vez, que esto como conocemos es el síndrome de apnea obstructiva, y se va a presentar en alrededor del 88% de los pacientes que presenten una fibrosis pulmonar. Y cuando se presentan estos trastornos del sueño, se recomienda que sean evaluados con una polisomnografía, pero pues como tal tampoco no es sistemático, y solamente algunas instituciones lo incluyen, sobre todo en el diagnóstico inicial de los pacientes con fibrosis, pero pues no es de manera universal que se realice esta prueba. Siguiente, por favor. Bueno, y por último vamos al tratamiento. Aquí. Y bueno, dentro del tratamiento vamos a tener una terapia clásica. La recomendación internacional de 1999 se basaba en que esta era una enfermedad básicamente inflamatoria y que gracias a la inflamación se producía una fibrosis. Los principales fármacos utilizados aquí eran los corticoides y los citotóxicos, que principalmente tenemos a la acetioprina y la ciclofosfamida, que estas eran las bases del régimen terapéutico en 1999. Sin embargo, en un consenso de 2011, se llegó a un acuerdo de que no se debía recomendar el uso de antiinflamatorios. Y en este consenso se dividieron las recomendaciones terapéuticas según los efectos deseables contra los efectos adversos. Y aquí tuvimos resultados que están fuertemente negativos y débilmente negativas. Dentro de las fuertemente negativas se encontraban terapias que no han mostrado ningún beneficio, como son los corticoides como monoterapia, que se mencionaban en la recomendación de 1999, y las débilmente negativas, que van a ser aquellas que requieren datos de mejor calidad y pueden tener beneficios y riesgos para el paciente, pero que podrían ser útiles para pacientes seleccionados. Dentro de estas podemos encontrar la pirfenidona y la prednisona. La que sigue, por favor. Bueno, en relación a este esquema clásico con prednisona y los inmunomoduladores, como la azatioprina y la ciclofosfamida, estos pues no fueron realmente recomendadas, sino débilmente, como ya lo había mencionado. Sin embargo, en el consenso de 2011 apareció un estudio llamado PANTHER, que bueno, este fue un estudio patrocinado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos sobre la triple terapia clásica, que consistía en la prednisona, azatioprina y el N-acetilcisteína para la fibrosis pulmonar. Se comparó esta triple terapia clásica contra placebo. Sin embargo, se comprobó que esta triple terapia tuvo mayor mortalidad de ingresos hospitalarios que los pacientes que recibieron un placebo. Entonces, se llegó al acuerdo de que este tratamiento no se recomienda para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. La que sigue. Y bueno, vamos a tener terapias con recomendación positiva. La primera va a ser la N-acetilcisteína, que bueno, esta es una precursora de la ¿Me escucho todavía? Te dejaste de escuchar.
¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Ibas a explicar apenas lo del estudio Panther. Bueno, lo que está aquí. Se me trabó. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, dentro de este estudio, los resultados mostraron que los pacientes tratados con esta N-acetilcisteína van a tener una menor declinación de la capacidad vital forzada y de la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Sin embargo, se dice que este ensayo tuvo un 30% de abandono y realmente la N-acetilcisteína como monoterapia no es recomendada. ¿Por qué? Porque no mostró una diferencia en la mortalidad ni en la calidad de vida, así como en la capacidad de ejercicio o en los cambios radiológicos. La que sigue, por favor. Después tenemos la pirfenidona, que esta es una piridona con efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Este es agonista de los efectos del factor de crecimiento transformante beta-1 y también puede actuar como un antifibrótico alterando la expresión, síntesis y acumulación de la colágena, inhibiendo el reclutamiento como proliferación y expresión de las células productoras de matriz extracelular. Para este fármaco existieron muchos estudios. Dentro de los primeros hubo uno en Japón donde se mostró que hubo una disminución de exacerbaciones con el uso de la pirfenidona y el segundo mostró una caída de la capacidad vital forzada en el grupo tratado, así como una diferencia positiva en lo que es en la supervivencia. En 2011, en el Consenso de 2011, los resultados de igual manera fueron a favor de la pirfenidona. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de que este medicamento solamente va a reducir la caída de las pruebas funcionales, así como la estabilización de algunos pacientes. En base a esto, esta terapia puede ser utilizada, pero para una minoría de pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar los efectos colaterales, ya son gastrointestinales, así como las anormalidades de las enzimas hepáticas que pueden producirse. En 2012 y 2013 se recomendó a la pirfenidona como el estándar de tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática en pacientes con una capacidad vital forzada mayor al 50% y una difusión pulmonar de monóxido de carbono igual mayor a 35%. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora tenemos el nintedanib. Bueno, esta es una molécula del grupo de los antitirosinasas no selectivo, ya que va a inhibir el factor de crecimiento derivado de plaquetas, así como el factor de crecimiento vascular endotelial y de los fibroblastos. Al reducir a estas tres sinasas, se dice que podría llegar a reducir el proceso fibrótico. La dosis que se llegó a través de los estudios de Panther fue de 150 miligramos cada 12 horas, ya que mostró una reducción en la caída de la capacidad vital forzada, así como una reducción del número de exacerbaciones y mejoró la calidad de vida. Y bueno, esta se menciona que tiene un perfil aceptable en sus efectos secundarios. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse un algoritmo que está bastante sencillo. Bueno, el primer paso, como ya sabemos, es confirmar el diagnóstico. Y si ya tenemos confirmado el diagnóstico, vamos a ver si el paciente recibía un tratamiento clásico de los que les mencioné anteriormente.
Si es así y el paciente está estable, se va a hacer una revisión diagnóstica para la presencia de la fibrosis pulmonar idiopática, y si tiene una progresión vamos a aplicar los fármacos como pirfenidona y nintedanib como principales. De igual manera, si este no recibía un tratamiento clásico, vamos a empezar con estos dos. Y a partir de aquí, si esta se hace progresiva, vamos a tener que utilizar el tratamiento no farmacológico, como es el trasplante, o bien la oxigenoterapia. Dentro del tratamiento no farmacológico, el principal tratamiento es la supresión del tabaco. Bueno, esto porque tenemos una relación al tabaquismo, donde la fibrosis pulmonar idiopática se presenta de una manera más frecuente en los fumadores. Entonces, va a ser indispensable que el paciente, al momento del diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, pues suspenda el tabaco. Ya te volviste a dejar de escuchar algo. Es que le dije que la que sigue, pero no sé si se cambió o soy yo. Bueno, el siguiente tratamiento es el oxígeno suplementario. Se sabe que en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se va a presentar una hipoxemia de ejercicio, lo cual, bueno, esta hipoxemia va a ir empeorando de acuerdo pues a que la enfermedad es progresiva, hasta que esta hipoxemia de ejercicio se haga una hipoxemia en reposo. Bueno, en etapas relativamente avanzadas, el paciente puede presentar una saturación basal de hemoglobina muy poco alterada. Sin embargo, con el ejercicio, esta saturación basal de hemoglobina va a caer y va a ser un punto o un parámetro usado para la indicación de oxigenoterapia. Sin embargo, el oxígeno suplementario se utiliza de mayor manera en las apneas del sueño, porque aquí tenemos unas bruscas caídas de la saturación de oxígeno. Y pues en el consenso de 2011 se marca como que la oxigenoterapia tiene una recomendación muy fuerte, ya que mejora la capacidad de ejercicio y de la calidad de vida. La que sigue, por favor. En la rehabilitación pulmonar, bueno, aquí vamos a tener que los pacientes van a presentar disnea progresiva, pues la cual va a ir empeorando frecuentemente hasta tener una disminución en la calidad de vida. Dentro de esta rehabilitación pulmonar, lo que se busca es el control de los síntomas, así como una mejoría en el desempeño de las actividades cotidianas, como el ejercicio, y la calidad de vida. En esta rehabilitación se incluyen ejercicios de acondicionamiento aeróbico, así como sesiones de educación, intervención nutricional y soporte psicosocial. Bueno, estos rehabilitaciones se han mostrado una mejoría en la capacidad de realización de prueba de la caminata de 6 minutos, así como en la calidad de vida. Y bueno, se menciona que esta rehabilitación pulmonar pues no siempre está fácilmente al alcance de los pacientes, ya que requiere de un personal especializado. Pero sin embargo, el médico general debería insistir al paciente en que mantenga un ejercicio simple basado en una caminata diaria con oxígeno. La que sigue, por favor. Después tenemos el trasplante pulmonar. Bueno, pues en la gran diferencia es que la supervivencia de esta fibrosis pulmonar idiopática con el trasplante pulmonar va a ser de un 50 a un 60% a los 5 años. Y pues esta va a superar
las expectativas de vida media de esta enfermedad, por lo que se avala como como indicación fuerte para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. La que sigue. Y bueno, vamos por último con el tratamiento de complicaciones y comorbilidades. Vamos a tener primero en las exacerbaciones agudas, que la terapia recomendada aquí van a ser altas dosis de corticoides, específicamente va a ser de 1 gramo de metilprednisolona diaria por 3 días consecutivos. Para seguir con igual manera dosis altas de corticoides orales, pero con una progresiva reducción de la dosis. Bueno, esta terapia tiene una recomendación débil, sin embargo es aplicada para las exacerbaciones, la presencia de exacerbaciones. La que sigue, por favor. En la hipertensión pulmonar, sildenafil, es el fármaco predilecto para esto, que va a mejorar la prueba de caminata y la hemodinamia pulmonar. Sin embargo, en el consenso de 2011 también se sugiere que tenemos que hacer una prueba de terapia vasomoduladora en hipertensiones severas. También se mencionaban 2 fármacos más, que es el epoprostenol y la Bocetan, pero no se cuenta con evidencia suficiente de que sean igual de efectivas que el sildenafil o mayores. La que sigue. Y por último, en el tratamiento para enfermedades por reflujo gastroesofágico, aquí se sugiere que debemos tratar al paciente, aún sea sintomático por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, se dice que tenemos un riesgo potencial de neumonías y de osteoporosis con el tratamiento de ERG crónico con inhibidores de la bomba de protones. Así como se dice que en la terapia antirreflujo tiene una mejor sobrevida en la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, pues esta última de la terapia antirreflujo sigue en estudios metodológicos porque no ha sido completamente comprobado. Y eso sería todo. Muy bien. Chicos, prendan todos, dejamos de compartir cámaras porque necesito hablar con ustedes. En primer